de la primera de este año y también la primera académica. La va a dar el doctor Luis Montiel. Él va a dar detección del deterioro cognitivo. Eh, Hmm. Bueno, pues bienvenido, Luis. Nuestra sesión académica, la primera del año 2025, estamos muy contentas y bueno, pues a nombre de todo el hospital les damos la bienvenida. Y bueno, pues agradecemos aquí al personal del auditorio, a todo lo que tiene que ver la coordinación de aquí del auditorio para poder estar haciendo estos eventos con regularidad. Y bueno, Luis, pues empezamos este año arrancando con broche de oro contigo y bueno, el doctor Luis es especialista en geriatría, también hizo una alta especialidad en demencias en el Instituto Nacional de Neurología y actualmente aquí en el hospital es el coordinador de la clínica de memoria. Entonces, bueno, pues vamos a ver esta charla que es sobre justo detección de las demencias para que todos podamos conocer un poquito más sobre el tema. Gracias. Gracias. ¿Listo? Sí. Sí, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto iniciar las sesiones de este año platicando de un tema que me apasiona y me gusta mucho, que es el deterioro cognitivo, sobre todo enfocado a la persona mayor. Y vamos a puntualizar sobre todo cosas de en la consulta, qué es lo que pueden preguntarle a sus médicos, cuáles son los estudios que van a solicitarles y estos, por qué cada uno de ellos es importante. Eso de acuerdo a lo que se ha observado en la evidencia. Entonces, mm, vamos a ver pequeño una breve introducción sobre a qué nos referimos con estos términos, eh, la definición y las principales causas de la demencia, así como el protocolo diagnóstico. Y como les comentaba, para que todos se lleven mensajes a casa específicos sobre qué es lo que le van a preguntar sus médicos y también qué deberían o qué elementos son valiosos para la evaluación. También vamos a tocar un poquito de los nuevos protocolos diagnósticos. El año pasado fue un año impresionante para la enfermedad de Alzheimer porque se publicaron los nuevos criterios, que hubo una respuesta tanto de Estados Unidos como de Europa. Entonces vamos a ser críticos también en sí y no, en qué casos específicos y unas conclusiones. Bueno, el término demencia se encuentra englobado dentro del DSM-5, que es un manual que emplean varios especialistas de la salud, específicamente psiquiatras y también geriatras, para clasificar los trastornos neurocognitivos. Este tipo de trastornos se caracterizan por la pérdida de una o más habilidades mentales y de acuerdo a cómo se van presentando, va a ser el nombre o la clasificación que le vamos a otorgar. De tal manera que si se pierden las habilidades mentales de manera abrupta, por ejemplo, tienen un familiar hospitalizado por una neumonía y cambia mucho sus habilidades mentales, a eso le podemos llamar nosotros delirium, que es un cuadro agudo. Pero cuando este cuadro se prolonga por más de 3 meses, podemos catalogarlo como deterioro cognitivo leve o demencia. Ahora, la diferencia va a ser qué tanto afecta en su funcionamiento diario de esa persona. Esto quiere decir, si era alguien, por ejemplo, que pagaba sus cuentas, usaba el cajero automático, no tenía problemas para manejar sus tarjetas de crédito, si ya empieza a tener problemas en esto y afecta a su día a día, ya se puede catalogar como demencia. Deterioro cognitivo leve lo vamos a asignar a cuando se pierden habilidades mentales, pero no impactan a la funcionalidad del paciente. Y es evidenciado, por ejemplo, en varias pruebas que vamos a ver más adelante, pero pues permiten a la persona vivir su día a día. De tal manera que se actualizó el término y se puso trastorno neurocognitivo para enfatizar de que las demencias son enfermedades neurológicas, pero a diferencia, por ejemplo, de un infarto cerebral, epilepsia, también tienen manifestaciones psiquiátricas. Y este tipo de enfermedades
pueden afectar habilidades mentales, por ejemplo, prestar atención, memoria, el lenguaje, las habilidades para calcular la distancia y tomar objetos. También pueden afectar comportamiento y de hecho van muy de la mano las alteraciones en las habilidades mentales o la cognición al comportamiento y también tienen síntomas motores específicos. Por eso, dentro de una muy buena evaluación, también incluimos un examen neurológico y la evaluación de la marcha. Y estas enfermedades tienen una base ya muy establecida. De hecho, el término, y muchos lo habrán escuchado, demencia senil, ya se ha dejado de usar, porque ahora nosotros sabemos que hay demencias que son causadas por proteínas que interfieren en la comunicación entre neuronas, infartos a nivel de cerebro que ocasionan que se pierda esta comunicación entre ellas, o inclusión de algunos otros cuerpos, infecciones, enfermedades metabólicas, entre todo eso. O sea, en la actualidad ya sabemos específicamente a qué se puede deber cada uno de estos padecimientos y tiene una base o un sustrato patológico. Por ello, demencia senil es un término que nosotros ya no empleamos en la actualidad. Y como les comentaba, todo esto es un espectro clínico. De tal manera que en el primer escalón tenemos el envejecimiento cognitivo normal. Conforme pasan los años, es esperado un decline en ciertas habilidades mentales. Y de hecho se empieza a observar desde los 40 años, o sea, desde personas jóvenes. ¿Qué habilidades son las que se vienen afectadas en este tipo de envejecimiento? Sobre todo aquellas que requieren una respuesta rápida. Por ejemplo, tomar decisiones en el instante. Ustedes, por ejemplo, o varios han visto que cuando juegan un juego de mesa con su nieto, por ejemplo, comparar, él es mucho más rápido para ser certero y también para desarrollar el juego, a pesar de que ustedes tengan la respuesta pues más clara, ¿no? O más rápida, digamos, o a la mente. Entonces, muchas de esas habilidades se ven afectadas con el envejecimiento y son aquellas que son dependientes de la velocidad o de qué tan rápido reaccionamos nosotros ante cierta tarea, ¿no? Luego viene otro término que ha tomado mucho auge, que es la queja subjetiva cognitiva, donde sí, el paciente y también los familiares pueden referir que hay un decline en las habilidades mentales, o decir, ya la verdad es que pues se me olvidan las cosas, ya me noto más distraído, pero cuando vemos de manera objetiva, así el protocolo, sale todo normal. También a esos pacientes hay que darles seguimiento y estar muy al pendientes porque algunos pueden migrar a demencia para evitar que sea justamente ese tipo de paciente. Y también, como ya le hemos comentado, el deterioro cognitivo leve, que ya la pérdida de las habilidades mentales manteniendo una independencia, y la demencia, donde ya se pierde tanto actividades básicas o instrumentadas de la vida diaria. Y el término demencia en sí hace referencia a la pérdida de uno o más dominios neurocognitivos o habilidades mentales que afectan a las actividades del día a día. Y ya veíamos algunos ejemplos. Puede ser desde la memoria, que es el clásico y el que muchos se dan cuenta, lenguaje. Este también es un tipo de demencias muy bonito y específico, porque de hecho hasta el 2011 no era catalogada incluso un tipo de demencia. O sea, si no tenías la dificultad para encontrar una palabra, el habla se volvía incluso monótona como un telegrama, o al hablar ya no podían hablar, hilar oraciones y lo hacían de manera desordenada. Todavía había cierta resistencia para saber si ese era un tipo de demencia, pero ya está catalogada como esta. También las funciones motores y visoespaciales, cognición social, que es el dominio o la habilidad mental que está de moda en la actualidad de estudiarse, que involucra tanto saber o reconocer tus emociones, el de las otras personas e inferir incluso la respuesta o cuál va a ser, digamos, la respuesta ante una emoción en el otro. También la cognición social evalúa el juicio y toma de decisiones.
ya que pues sí requerimos ser como muy visuales con la otra persona para saber si estamos tomando la adecuada decisión o no, ¿no? También la atención y las funciones ejecutivas, que son de las más, son también complejas y estas se refieren a la capacidad que tenemos nosotros para planear, organizar y dirigir alguna acción, como armar, por ejemplo, la maleta para ir de vacaciones. Tenemos que tener previsto, pues, a dónde vamos a ir, cuántos días, qué vamos a llevar y todo esto, ¿no? Si se pierde, por ejemplo, alguno de estos pasitos, ya se afectan las funciones ejecutivas. Por ejemplo, hay enfermedades que no son demencias, como la depresión, donde se pueden afectar incluso ya estas funciones ejecutivas. Por eso el diagnóstico es importante para tener en cuenta todos los diagnósticos diferenciales. O en mi caso, que yo tengo déficit de atención e hiperactividad, no, eso es para mí una tarea muy complicada si no estuviera en tratamiento médico, ¿no? Ahora, también la demencia, habíamos comentado que se puede catalogar, o sea, es la pérdida de las actividades básicas y que causan dependencia, pero podemos todavía ponerle más escalones, siendo demencia leve, moderada, severa o incluso avanzada en pacientes en los que ya se han afectado tanto sus habilidades mentales que incluso ya dicen menos de 10 palabras al día, ya no se pueden mantener sentados en una silla si no tuvieran los respaldos, o incluso que ya pierden la capacidad de sonreír de manera refleja. Y esos pacientes son los que son candidatos también para que sean evaluados por el especialista en cuidados paliativos, ya que cambia mucho el enfoque de acuerdo al estadio de la demencia. Una vez revisado sobre qué es la demencia y cómo se puede estadificar, algo importante que mencionar y va en contra de lo que habíamos comentado de ya el término demencia senil no es apropiado, porque sí se ha visto que la edad de inicio o donde se llegan a presentar la mayoría de los casos es arriba de los 65 años. Y de hecho eso es lo que representa una gráfica. Esto es resultado de un estudio que se realizó a nivel internacional. México también participó con casos para este protocolo y observen cómo a partir de los 65 años aumenta de manera importante la cantidad de pacientes y se ha observado que es más prevalente en las mujeres. Pero esto no excluye que incluso haya personas debajo de 65 años que ya tengan demencias, de tal manera que incluso personas de 50, 40 años, a mí en neurología me tocó ver el más joven, 35 años, que tienen ya estos problemas de demencia, sí hay que hacer también un protocolo diferente y más exhaustivo, porque son personas que todavía se desempeñan en su trabajo o pueden contribuir económicamente. De tal manera que sí, las demencias se pueden presentar a lo largo de toda la vida y pueden ser pacientes tan jóvenes como 30, 35 años o incluso ya adultos mayores. Y arriba de los 65 años se va a duplicar su incidencia a partir de esta edad, de tal manera que a los 85 años, incluso uno de cada tres adultos mayores va a tener este tipo de enfermedades. Por eso es importante abordarlo y platicarlo en esas sesiones sobre geriatría. Ahora, ustedes se preguntarán cuáles son las principales causas de demencia. Hay muchas. La más prevalente es la enfermedad de Alzheimer, que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar. Y eso se reporta hasta en un 50-75% de los casos. En segundo lugar está la demencia tipo vascular, la cual se puede presentar en un 20 a un 30%. En menor medida, otro tipo de demencia específico, que es la demencia por cuerpos de Lewy, con cuerpos de Lewy, perdón, que nos recuerda el caso del actor Robbie Williams. Él es el que padeció este tipo de demencia. Demencia frontotemporal, que pues es la menor cantidad de casos, así con 10%. El actor es el esposo de Bruce Willis, tiene demencia frontotemporal, una variante del lenguaje.
Y ya las menos frecuentes son, por ejemplo, las rápidamente progresivas, como Creutzfeldt-Jakob, ¿no? La realidad es de que sí, la enfermedad fue la más frecuente, pero también es muy frecuente observar casos mixtos, o sea, donde existen dos o incluso tres patologías en una misma persona. Y es frecuente observarlo, por ejemplo, cuerpos de Lewy Alzheimer es frecuente, cuerpos de Lewy también hace relación a la demencia con Parkinson, es frecuente observarla. Y también hay personas que tienen Parkinson, que desarrollan ese tipo de demencia y tienen algunos infartos cerebrales, puede ser posible. De tal manera que también hay otro término que se llama demencia mixta, donde pueden converger dos o tres o más tipos de patologías en una misma persona, claro. De tal manera que sí, a veces el diagnóstico y saber el diferencial, porque cambian los tratamientos, es parte del el reto, digamos, del protocolo diagnóstico. Ahora, también tenemos causas secundarias, o sea, que sean asociadas, por ejemplo, a medicamentos. ¿Qué medicamentos pueden ocasionar este tipo de demencias? Sobre todo aquellos que afecten a un neurotransmisor del cerebro que se llama acetilcolina, ya que la acetilcolina es una de las principales sustancias que nos ayudan a la memoria y al aprendizaje. Entonces, medicamentos, por ejemplo, antihistamínicos, también benzodiazepinas, algunos antihipertensivos, antipsicóticos, entre otros, pueden afectar a estos circuitos y bajar la cantidad de este neurotransmisor y con ello, pues, propiciar a cuadros de demencia en un futuro. También la parte, tanto ojos y oídos, los sentidos. Esa es la manera en la que nosotros conocemos al mundo, en parte. De tal manera que si nunca arreglamos problemas auditivos u oftalmológicos, aumenta el riesgo para generar demencias. Metabólicos, como el hipotiroidismo. También la diabetes puede ser una de las enfermedades que pueden ocasionar persedemencia. Depresión, una que se llama hidrocefalia normotensa, que es cuando aumenta la cantidad de líquido dentro del cerebro, lo suficiente incluso para apretar zonas del cerebro que se encargan de la movilidad, tomar decisiones, entre otras. Tumores, también hay ciertos tipos de tumores que pueden ocasionar demencias. Infecciones, como sífilis y VIH, en personas no tratadas y que lleven gran tiempo, digamos, con este tipo de patologías. O carenciales, como la vitamina B12 y folatos. De tal manera que observando esas causas secundarias, muchos de los laboratorios que pedimos son para descartar también que pueda asociarse el cuadro a este tipo de enfermedades. Por ello, es importante hacer una evaluación exhaustiva y vamos a verlo más adelante, qué es lo que les va a pedir su médico para que tengan en cuenta que todo tiene una razón o tiene una causa. Y de hecho hay un estudio muy bonito que se realizó primero salió una iniciativa, así en el 2018, se actualizó en el 2023, y ya tenemos datos de Latinoamérica del 2024, e incluso en México. Lo que trata de representar esta gráfica es todas las causas que pueden ocasionar demencias en nuestra población, específicamente en México, a lo largo de toda la vida. Si nosotros pudiéramos contrarrestar todas estas causas, se podría prevenir hasta el 56% de casos de demencia en México. Y estos inician desde la etapa inicial de la vida, como la educación. Llegar al menos al nivel preparatoria es un factor protector para no generar demencias. Estos son los de la etapa intermedia de la vida, o sea, en la etapa adulta joven, donde la pérdida auditiva, tener accidentes o traumatismos craneoencefálicos, hipertensión, consumo de alcohol y obesidad son los que contribuyen mucho. Y de hecho esta gráfica cambia respecto a la internacional, porque en la internacional de los que tienen más peso es la pérdida auditiva, pero en México la tiene la obesidad, que es hasta un 9% del 56% de los casos prevenibles. Y en la etapa de la persona mayor,
¿Cuáles son los que pueden contribuir? Tabaquismo, depresión, aislamiento social. Es muy importante estar nosotros en comunidad y compartiendo con los demás, hacer, digamos, vaya comunidad. Actividad física, contaminación ambiental y diabetes. De tal manera que si nosotros pudiéramos controlar todos los factores, hasta un 56% de los casos pudiéramos prevenir. Y también en la consulta, si en el caso de alguien que se va a evaluar no se detecta demencia, siempre vamos a enfocar y enfatizar en que se pueda trabajar en prevenir estos factores identificables. Y podemos empezar con pequeñas acciones, actividad física, estar en comunidad, entre otras. Ahora, ¿por qué es importante la evaluación en ese tipo de pacientes? Uno, ayudamos al paciente específicamente y también a su familia y cuidadores, ya que esta es una enfermedad familiar. No la padece solamente la persona con demencia, sino que también hace que cambie la dinámica e incluso puede sobrepasar a alguno de sus cuidadores, que generalmente es la esposa o la hija, una de las hijas específicamente, que puede ocasionar que colapse esa persona. Y en un futuro, este cuidador pues tenga enfermedades cardiovasculares, entre otras. También nos ayuda a reducir costos, sobre todo en saber de manera precisa pues qué medicamentos vamos a usar, cuáles no, y con ello mejorar la calidad de vida, así como planificar en el futuro. Esto quiere decir, para estas demencias, no hay en la actualidad ningún medicamento que pueda retrasar el proceso una vez que ya está la demencia instaurada. Pero lo que sí podemos hacer es controlar los síntomas y con ello hacer un plan de acción para el futuro, ya que va a progresar la enfermedad y probablemente al final sea donde sea tal vez un poco más pesado el cuidado. O sea, para ir de la mano e ir organizando todos estos cuidados. Y también es importante evaluar, porque pues no todos los olvidos se asocian a enfermedad de Alzheimer. Puede asociarse incluso a otros tipos de demencia, como la demencia vascular, con cuerpos de Lewy, frontotemporal. Ahí, de acuerdo al estadio, van cambiando cómo se van presentando. La depresión, sobre todo porque la depresión afecta mucho a la atención y el primer paso para que nosotros podamos memorizar algo es prestar atención. Si ya desde el primer paso la atención está alterado, pues no se va a poder registrar la información. También pasa lo mismo en ansiedad o en TDA, como en mi caso. También causas reversibles de demencia, que son las que habíamos observado, y también de que no estemos más bien en un cuadro de delirio. Esto es si está hospitalizado, fractura de cadera y tiene las fluctuaciones de las vidas mentales en ese momento, probablemente no sea el mejor momento para evaluarlo, pero sí atacar al delirium, ¿no? O darle tratamiento formal al delirium. Y ahora en las siguientes diapositivas vamos a enfocarnos en cómo va a ser la consulta o cómo es la consulta del especialista, ya sea geriatra, neurólogo, psiquiatra, internista, sobre los problemas de la memoria. Lo primero es hacer una muy buena historia clínica o el interrogatorio, ya de que es el pilar para la evaluación en este tipo de pacientes. Además de lo que nosotros siempre preguntamos, como la edad, nombre, dónde nació, estado civil, enfermedades, entre otros, nos enfocamos mucho en hacer un buen padecimiento actual. O esto quiere decir, enfocándonos en los problemas tanto memoria, comportamiento, síntomas neurológicos, tener en cuenta o al menos responder de manera precisa esas 4 preguntas. Uno, ¿cuándo iniciaron los síntomas? Siempre el especialista les va a preguntar esto, porque esto nos permite saber también cuánto tiempo lleva la persona viviendo con demencia. De tal manera que a veces responder esa pregunta es difícil para el cuidador que va a la consulta, ¿no? Y siempre es bueno hacer un consenso antes con la familia de, oye, ¿recuerdas cuando mi mamá empezó a estar distraída, empezó a hacer las cosas para hacer una muy buena historia clínica? Entonces siempre preguntamos, ¿cuándo iniciaron los síntomas?
Incluso nuestros pacientes, una vez que nos dicen, iniciaron hace 2 años, nosotros nos vamos un poquito más atrás. Decimos, bueno, o sea, eso fue en el 2022. O sea, en el 2021 todo estaba bien. Y yo, por ejemplo, siempre uso los ejemplos. Recuerde cuando estaba en Navidad, en el Día de las Madres, en las vacaciones, todo estaba bien o ya notaba algún error pequeño. Y ahí es como vamos nosotros haciendo la reconstrucción del caso hacia atrás. Otra pregunta que hacemos es, ¿cuál es el primer síntoma que detectaron ustedes? Puede ser que haya iniciado en la memoria, como en la enfermedad de Alzheimer, pero también ya lo vimos, hay dos tipos de demencia que no inician en memoria, como el lenguaje. No es que arrastraba las palabras, tenía dificultad para encontrar las palabras y eso hacía que se bloqueara, o ya al hablar incluso ya no hace oraciones, ya lo dice como las frases salteadas y así. Tener en cuenta cuál es el primer síntoma o el ejemplo donde se dieron cuenta, para nosotros es muy valioso. O sea, incluso puede ser del día a día, no tienen que decirnos con términos médicos, sino más bien, mi mamá estaba en su puesto de tamales y empezamos a dar cuenta de que daba mal el cambio. O sea, lo contaba mal, tardaba de más y a pesar de eso le daba más dinero a las personas, ¿no? Ahí empieza, por ejemplo, el padecimiento actual. También preguntamos cómo han progresado, o sea, ustedes cómo han visto que han evolucionado los síntomas de su paciente. Y usamos nosotros, o yo en mi mente, por ejemplo, tengo varias trayectorias de cómo puede ser. Puede ser que ha ido poco a poco progresando. Bueno, ese es el envejecimiento normal, o sea, poco a poco. Como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, lo hace así, muy lento, progresivo y se van acumulando los déficits. Hay otras como las demencias vasculares, donde sí parece que donde hay un infarto, hay un decline e incluso se van como escalera, de esta manera. Y hay otros donde, doctor, hace 6 meses él estaba bien, él trabajaba y ahorita está en silla de ruedas, no habla y tiene esos movimientos anormales. O sea, que sea un decline rápido. Eso es algo que también nosotros preguntamos de ustedes cómo lo han visto, o sea, cómo ha ido evolucionando el paciente y cómo se han ido agregando esos errores en las habilidades mentales. Y la última pregunta que enfocamos es qué tanto afectan en su día a día. Si esto ya no permite que trabaje, ya no permite que haga las actividades del hogar como debería ser, o incluso ya hay que vestirla, ya hay que bañarla, también es muy valioso. Y todo esto digamos, lo podemos desglosar para cada una de las habilidades mentales, tanto la funcionalidad y los síntomas de la conducta, que hay otro tipo de demencias, como la demencia frontotemporal, donde inicia afectando más bien la conducta, que los mete en problemas y eso hace que pues no puedan desempeñarse en su día a día. O los motores, como de la enfermedad de Parkinson. Entonces, de tal manera, cuando acudan a la consulta, para nosotros va a ser muy valioso. Ah, perdón, voy a pasar. Si pueden ustedes ayudarnos en hacer incluso un consenso familiar previo para tener claras estas 4 preguntas. Y ya con ello, ustedes nos van diciendo los ejemplos del día a día de cómo está afectando las habilidades mentales, la pérdida de ellas, en el día a día de nuestro paciente. Y esto nos da mucha clave para que nosotros vayamos haciendo diagnósticos diferenciales. Ahora, una vez que acabamos la historia clínica, hacemos diferentes pruebas, o le llamamos nosotros clinimetría, que la hacemos a los dos, paciente y también al cuidador, o a la persona que viene acompañándonos al paciente. Al paciente específicamente vamos a evaluar sus funciones mentales y también la parte del estado afectivo o el ánimo. De tal manera que de las habilidades mentales tenemos nosotros diferentes pruebas. Las que empleamos con más regularidad es el mini mental, donde ustedes van a ver que les van a preguntar desde la fecha, dónde están, memorizar algunas palabras, hacer algunos trazos y escribir, entre otros. También los ponemos a dibujar un reloj, que es la prueba del reloj, y les ponemos a hacer eh, las fluencias verbales, que es como en los concursos de televisión, que nos digan la mayor cantidad de animales o palabras que inician con una letra,
o alternando, por ejemplo, vegetales con profesiones, de acuerdo, digamos, a cierto tiempo, ¿no? También otras que nos da mucho valor es, por ejemplo, el MoCA, que es una variante del mini mental en que incluso puede detectar con más precisión a aquellos pacientes con deterioro cognitivo leve. Entonces, de tal manera que para que su paciente pueda hacer las pruebas, sí necesitamos que al menos lleven los lentes y tengan un adecuado aparato auditivo o tengan una adecuada audición. Hay pacientes que en los que indudablemente no se va a poder esto. Se designan otras pruebas específicas y se platica con el neuropsicólogo para que podamos adaptar la prueba y podamos evaluar nosotros sus habilidades mentales. Y a la par que evaluamos las habilidades mentales, nosotros evaluamos también la parte afectiva o el estado de ánimo. Para ello podemos emplear dos cuestionarios, por ejemplo, el de depresión, que es el GDS, o el PHQ-9, que también es depresión, ansiedad, que también puede generar el diagnóstico diferencial para las demencias, y hay uno que está muy en moda en la actualidad, que es soledad, que pues la soledad es un concepto muy complejo, hasta daría una sesión completa al adulto mayor a hablar solamente de a qué se refiere soledad y de cómo nosotros empezando a protocolizar o a estudiar más la soledad. Pero también incluye un cuestionario de soledad. Y al informante o al cuidador también le hacemos diferentes cuestionarios. Hay unos, como por ejemplo el cognitivo, hay una herramienta que se llama IQ Code, donde vienen varias oraciones y ustedes comparan a su paciente como está ahorita y 10 años antes. Y ustedes nos van diciendo, ha empeorado mucho, poco, casi nada o incluso ha mejorado. Y ya con eso nos permite saber también de manera objetiva, bajo su percepción de ustedes, pues qué tanto ha cambiado esa persona. Incluso hay un cuestionario modificado que evalúa 2, 3 años, si queremos ser todavía más precisos. También los síntomas conductuales. Para esto ustedes como informantes o cuidadores nos ayudan mucho porque indagamos los síntomas que van de la mano a las demencias, como por ejemplo agresividad, apatía, depresión, irritabilidad, la habilidad emocional, entre otros. Y también ustedes nos dan un dato fidedigno de su funcionalidad o de qué tanto está desempeñándose en su día a día, ¿no? Que puede ser las actividades básicas, instrumentadas o avanzadas de la vida diaria. Avanzadas se refiere, por ejemplo, a usar computadoras, cajero automático, acceso a internet, el teléfono, que ya estamos en un mundo de mucha modernidad, ¿no? Y también muchas personas mayores sí emplean este tipo de dispositivos para que también nosotros podamos conocer bien el perfil funcional. Una vez que terminamos la consulta, o sea que se hace esto, malacrinimetría, hacemos una exploración física, pero nos enfocamos sobre todo en datos neurológicos o síntomas o como claves neurológicas básicas y también evaluamos la marcha y el desempeño físico, ya que sí se ha observado que hay una relación muy estrecha entre qué tanto rápido caminas o la velocidad de la marcha con la aparición de demencias o deterioro cognitivo. Por ello, digamos, a grandes rasgos, todo lo que ustedes esperarían de la consulta con el especialista. Posterior a ello, nosotros pedimos diferentes laboratorios y esos laboratorios van enfocados para descartar sobre todo causas secundarias o de lo que hemos revisado previamente. De tal manera, voy a pasar a la siguiente. Ahí está, listo. Algunos de los laboratorios que pedimos es, por ejemplo, una biometría hemática, donde vemos anemia, que ya vimos que es una causa secundaria, una química sanguínea completa, para saber cómo está el sodio, calcio, magnesio, la función del riñón y la función del hígado, que pueden afectar indudablemente a nuestro cerebro, tiroides, niveles de vitamina B12 que también pueden generar anemia y también están muy de la mano con la aparición de demencias. Homocisteína, que ese es un agregado que puede ayudarnos a saber si hay daño vascular, sobre todo en pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12.
Y en casos específicos donde sospechamos que la causa sea inflamatoria o incluso que se asocia a cáncer, proteína C reactiva, BCG, entre otros. Tal manera que sus médicos les van a solicitar también estudios de laboratorio. Y como ven, son estudios extensos, que sí requerimos ser lo más exhaustivos para las causas secundarias. A la par que nosotros solicitamos pruebas de laboratorio, solicitamos un estudio de imagen. Y el estudio de imagen de elección es la resonancia magnética, la cual tiene la propiedad de que no usa radiación ionizante. De hecho, eso es como si fueran grandes imanes que emiten ondas de radio y nos permite a nosotros saber cómo está estructuralmente el cerebro. Antes de que se haga una resonancia magnética, sí es importante informar tanto a su médico como a la persona que va a realizar el técnico de la resonancia si hay algún implante metálico, o sea, no lleven pulseras, no lleven nada de esto agregado. También es importante algunos dispositivos electrónicos como los marcapasos, ya que tenemos que configurarlos antes para que no sean o no puedan sufrirse por el magnetismo. Y algo bueno de ese estudio es de que no es invasivo. O sea, ustedes, por ejemplo, o el paciente se acuesta sobre esta camilla, el estudio sí dura entre 40 a 60 minutos y como pueden ver, el espacio es reducido, a diferencia en la tomografía, que el espacio de la donita es más grande, aquí sí es más reducido y si hay pacientes que pueden tener claustrofobia. También si llega a ser el caso, pues para que notifiquen a su médico y se pueda hacer un estudio de calidad. Y esto es importante porque las imágenes que nosotros obtenemos de una resonancia magnética nos permite también saber cuál puede ser incluso la posible causa de demencia, ya que observaríamos algo, por ejemplo, similar a esto, ¿no? Y una vez que su médico tiene su resonancia magnética, usamos diferentes escalas nosotros para saber cuál puede ser el tipo de demencia que está presente en su paciente. Y esto es solamente observando este estudio, o sea, la resonancia magnética, tanto a nivel anatómico como en los diferentes filtros, porque ese estudio es como si tuviera diferentes filtros de fotografía y cada filtro incluso nos ayuda a ver una cosa diferente. Por ejemplo, lesiones vasculares, por ejemplo, también incluso hay unos que ven los tractos, que son estudios muy, muy novedosos y nos permite saber si hay alguna alteración en esta parte y así. De tal manera que, por ejemplo, los médicos nos enfocamos en esta parte, el hipocampo, que es donde se sitúa la memoria episódica para la enfermedad de Alzheimer. Y en pacientes, sobre todo como este caso, que vean, es un hipocampo mucho más chiquito, tiene un espacio muy grande alrededor de él y se encuentra caído, pues es indicativo de, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? También de acuerdo a la edad cambia la calificación. O sea, si es menor de 75 años, todavía un valor 2 en esta escala puede ser normal. Y en mayores de 75 años, todavía 3 podemos considerarlo normal. Pero esa es una, por ejemplo, de esas escalas que nos permite saber incluso si puede ser asociado a la enfermedad de Alzheimer. Otra también que usamos es una escala que nos permite ver específicamente esa parte de su cerebro, que se llama el lóbulo parietal, que se afecta mucho en las personas con, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Yo siempre les comento a mis pacientes, vean, observen, el cerebro, ese es el cerebro, este es el cráneo, debe estar lo más pegadito posible al cráneo. Si empieza a observarse que se despega o incluso estas arrugas o surcos se pronuncian mucho más, pueden ser indicativos de que ya hay un tipo de demencia. Y incluso qué tanto está disminuido el volumen de acuerdo a la parte de enfrente, la parte parietal, occipital, que es la que ve la memoria, o temporal, podemos saber también pues cuál es el fenotipo clínico de nuestro paciente. E incluso también podemos, aquí ya no le agregué, una disculpa, ver causas vasculares que se verían como pequeños puntitos blancos. Y de acuerdo a cómo están esos puntitos blancos, sabemos la profundidad
de los infartos que ha tenido esta persona y que se puede atribuir a una demencia vascular. Pero a pesar de que nosotros hagamos todo esto, va a haber casos donde no sepamos todavía la etiología o no nos quede tan clara la etiología. Y ahí es donde entran los estudios novedosos, o sea, los que fueron publicados, por ejemplo, el año pasado, en 2024, que nos ayudan a determinar en esos casos específicos o casos muy tempranos cuál puede ser la etiología de las demencias. De tal manera que hay uno, por ejemplo, una tomografía por emisión de positrones, en las cuales nosotros administramos glucosa marcada y nos permite ver el metabolismo de las neuronas. De tal manera que, miren, si está rojito, tiene un muy buen metabolismo. Pero si hay zonas, por ejemplo, aquí, que han cambiado el color o han disminuido su fijación de la glucosa, son zonas seguramente que ya están afectadas por este tipo de demencias. O, por ejemplo, aquí la demencia frontotemporal, que es más enfrente, en la parte de enfrente, que en el Alzheimer, que es en la parte de atrás. Pero este lo dejamos o lo reservamos en casos donde sea incluso difícil saber, o sea, es muy atípico el caso. En los jóvenes, o sea, abajo de los 60 años, sí es siempre recomendado hacerlo. Cuando progresa muy rápido, como el ejemplo que les ponía, en 6 meses estaba bien y ya después ya no, o a pesar de que hayamos nosotros hecho todo el protocolo, todavía no tengamos una causa. Y de hecho, en Estados Unidos, a México todavía no llega el marcador con el amiloide, nos permite ver algo similar a esto, pero con el depósito de amiloide, que es la proteína que se expresa en la enfermedad de Alzheimer. Ese estudio también lo hacemos aquí en Médica Sur. Sí incluye un poquito más de costo respecto a los previos, y por eso nosotros somos muy juiciosos en saber a qué tipo de pacientes específico se los vamos a solicitar. Y esos son los nuevos criterios que fueron publicados el año pasado, en el 2024. Son de hecho la antesala, porque en Estados Unidos ya están hablando de estos medicamentos que pueden llegar a modificar la enfermedad, pero su costo es, digamos, muy alto. Ahorita ninguna aseguradora, ningún en México, lo puede llegar a asegurar en la actualidad, y sí requerimos hacer una evaluación muy exhaustiva del paciente, porque pues para esos medicamentos hay efectos adversos. Y lo novedoso de eso es de que nos permite incluso ya en laboratorios, como en sangre, por ejemplo, saber si está la proteína amiloide o este tipo, digamos, de proteínas que se expresan en la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, todavía en Latinoamérica hay muchos asegúnes en esto, porque todavía hay muchas cosas que no tenemos claros de cómo se pueden protocolizar. Aquí les pongo solamente cuáles son estos biomarcadores, que son tanto en una punción de líquido cerebroespinal o hacer en la médula una pequeña toma de líquido, o también en sangre, en plasma. Y estos se usan sobre todo en pacientes que van a ingresar a protocolos de investigación o en pacientes que pueden llegar todos a ser normales o con deterioro cognitivo leve y que son candidatos a este tipo de tratamientos. También, por ejemplo, otro caso como la enfermedad de Alzheimer de origen genético, la autosómico dominante, sí hay ya protocolos que se trata de que a la familia, a los jóvenes, o sea, 10 años antes incluso de la enfermedad, 5 años antes, puedan incluirse en ese tipo de protocolos para ver si son candidatos para medicamentos que pueden retrasar o aclarar, digamos, este tipo de marcadores, ¿no? Y esos son, digamos, a grandes rasgos. Esos son algunos puntos de corte sugeridos. Sin embargo, pues sí se van a ir modificando mientras más vayamos conociendo y nos van a tener acceso a este tipo de marcadores. Pero sí hay muchas desventajas, lamentablemente, en Latinoamérica. Por ejemplo, el de sangre sí cuesta 20,000 pesos aproximadamente, solamente la muestra de sangre, y el resultado se obtiene en 30 a 67 días. O sea, no es un resultado que se obtenga inmediato. El PET-amiloide o el PET-tau todavía no está en México, pero en Estados Unidos cuesta alrededor de $2,500. Y aquí también en México y Latinoamérica, tener laboratorios certificados o equipados con toda la infraestructura que lleva, desde tomar la muestra,
refrigerarla de manera adecuada, entre otras. Y ahorita en México y Latinoamérica no tenemos informes o datos sobre costo y efectividad. Y esto no nos ayuda para que, o sea, para que nosotros sepamos que específicamente es enfermedad de Alzheimer, pero también nos podrá ayudar para saber si hay otra patología coexistente. Entonces, es frecuente y lo vamos a observar en un futuro, de que vamos a empezar a hablar también ya más de esos biomarcadores, mientras más vayamos conociéndolos y también con todos los asegúnes que impliquen ellos. De tal manera que para concluir, el diagnóstico de las demencias o, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer ayuda, ya sabemos, tanto al paciente, a sus familiares cuidadores. Tratamos de reducir costos y planificamos el futuro. El diagnóstico, como ya lo vimos, es principalmente clínico y para ello, ustedes como informantes y también cómo se desempeña el paciente, nos dan muchas pistas para saber cuál es el tipo de enfermedad. E incluso en un futuro, estos biomarcadores nos van a ayudar a detectar en pacientes, incluso sin síntomas, como en los pacientes con Alzheimer autosómico dominante en familias que están afectadas, y para que ellos pues, puedan ser ingresados a protocolos o incluso estudiarlos o darles un seguimiento más exacto. Y también estos no se solicitan de primera intención, sino en casos específicos, como ya lo hemos comentado. Y con esta diapositiva me gustaría terminar. Todavía no tenemos el reporte de Alzheimer 2025 ni en el 2024, pero algo que sí se ha observado es de que cada 3 segundos a nivel mundial una persona es diagnosticada con demencia. Y al menos, por ejemplo, uno de los últimos reportes, el de la Alzheimer Association, que es este rojito, se enfoca mucho en países como por ejemplo el África, donde todavía una persona con demencia es tratada como si estuviera poseída por Satán y es torturada porque no se comprende la totalidad de esta enfermedad. Bueno, muchas gracias a todos por ver. Muchas gracias, Luis. Una excelente presentación, ¿verdad? Vamos a dudas.